Durante meses existió una gran campaña del miedo que hablaba de ETA y Venezuela. Podemos convertiría a España en Venezuela. Algo que no fue muy efectivo según mostraban las encuestas. Todas las encuestas van en la misma dirección. Podemos rompe el bipartidismo. Se sitúa como primera fuerza en intención de voto. El partido más votado sería Podemos. Había que cambiar la estrategia. Esta vez habría que hablar de corrupción. Y en lugar de hablar de Podemos de un modo genérico, habría que ir abatiendo a sus miembros uno por uno. Primer objetivo a abatir: Íñigo Errejón, también conocido como Estrategón o el Niño Pera. A mí Errejón, que me parece el más empático y puede que inteligente de todas las cabezas visibles ese cerebro dicen. El Mundo publica información sobre una beca que la Universidad de Málaga le habría concedido a Errejón. Es corrupción percibir una beca de 1.800 euros al mes. Que luego resultó que no era una beca sino un contrato fraudulento, que finalmente resultó no ser fraudulento según el propio periódico rectificó días más tarde. Tu propio periódico ha tenido que rectificar su editorial porque hablabas... En el editorial publicado ayer se afirmaba erróneamente que el contrato firmado por Íñigo Errejón con la Universidad de Málaga era fraudulento. El contrato es legal. Lo que está en cuestión es si Errejón lo cumple en todos sus términos. La rectora de la universidad también confirmó que el contrato era correcto. Así que la cuestión era que quizá no había trabajado o que quizá no cumplía escrupulosamente los términos del contrato. Para sostener esta acusación, El Mundo se remitía al contrato que estipulaba en su cuarta cláusula que debía hacer 40 horas semanales en la universidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este contrato estipulaba que debía trabajar en Málaga 40 horas semanales, pero él lo hizo a distancia. Algunos medios, sin embargo, omitieron la quinta cláusula que añadía esto otro. Centro de trabajo habitual el departamento. No obstante, si como consecuencia del desarrollo de la prestación de servicios para el proyecto de investigación, el trabajador tuviera que llevar a cabo su actividad en otro lugar distinto, vendrá obligado a trasladarse a realizar los trabajos que le son propios en aquel lugar, sin que con ello se desvirtúe la naturaleza del presente contrato. Algunos llegaron a afirmar incluso que estaba contratado para dar clases cuando en realidad era para hacer un trabajo de investigación. Haber cobrado 1.800 euros al mes de una universidad pública sin haberse presenciado en esas clases. ¿Por qué sin ir a dar clases cuando todos los profesores de universidad tienen que ir a dar clases? Íñigo Errejón no estaba contratado para dar clases en la Universidad de Málaga. ¿No? Estaría bien informarse en bien de lo que dice la Linda, yo estoy convencido que incluso tú sabes que hay profesiones en las que el trabajo se hace de diferentes sitios. De hecho, la propia universidad reconoció que Errejón tenía permiso para hacer el trabajo desde Madrid. Se ha metido pasta en el bolsillo, pasta pública, ¿sabes por qué? Por no hacer nada. También confirmó que los trabajos se habían realizado, así que luego dijeron que había un problema con la compatibilidad, ya que al mismo tiempo fue contratado como director de campaña de Podemos. La ley prohíbe a Errejón cobrar de la universidad y de Podemos. Para esto se remitían a la ley de compatibilidades, citando el artículo 12 de manera sesgada. La parte del texto que menciona El Mundo es esta. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá ejercer las actividades siguientes: el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia del servicio de entidades o particulares. Pero si vemos el párrafo completo, veremos que continúa y puntualiza esto otro. En los asuntos en que esté interviniendo haya intervenido en los últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Es decir, la incompatibilidad se produciría si el segundo trabajo, que en este caso es dirigir la campaña de Podemos, tuviera algún tipo de relación con el trabajo que realizaba para la universidad, que es un trabajo de investigación sobre la vivienda en Andalucía. Dado que no existe relación entre una cosa y otra, no existiría tampoco incompatibilidad. A no ser, claro, que hagas como El Mundo y leas solo la mitad del párrafo. Las informaciones se iban desmintiendo, pero los medios estaban empeñados en que en el trabajo de Errejón por cojones tenía que haber algo malo. Así que El Mundo dice que los trabajos entregados son anteriores a la firma del contrato el 17 de marzo. Es decir, que saca del baúl de los recuerdos trabajos hechos anteriormente. Pero no dice exactamente cuándo. Son datos levantados cuando ya está concebido el proyecto de investigación, ya está sacada la plaza de investigador, soy el único investigador que ha concurrido y el grupo de investigación se pone a trabajar. Fíjate que hemos pasado de que el trabajo no estaba hecho a que hay algo de trabajo que se ha presentado un poquito antes. Desde que se adjudica hasta que se firma el contrato pasa tiempo. Cuando el proyecto ya está concedido, la financiación está concedida pero todavía no se ha firmado. En ese tiempo, una vez que uno ha sido seleccionado pero todavía no ha firmado, el grupo de investigación se pone a trabajar. Esto todo el mundo que haya pasado por una universidad lo sabe.
Adelantando trabajo, qué cosa tan terrible. Y en medio de toda esta confusa vorágine de datos sobre Errejón, el expediente de la universidad lo único que reconoce finalmente es que no solicitó la incompatibilidad y el permiso para trabajar desde Madrid por escrito, sino que lo hizo verbalmente. El contrato era correcto, la dedicación no se discute y los trabajos entregados, pero tenía que haber comunicado por escrito una segunda actividad laboral. No bastaba con el permiso verbal de su director de proyecto. Ese es todo el drama que los medios han intentado vender como una especie de trama de corrupción para que los partidos de la casta y sus voceros puedan emplear el "y tú más" contra Podemos. Y se ha llevado durante 9 meses 1.900 euracos como investigador sin investigar. La ley impide cobrar del partido, de Podemos, y cobrar de la universidad. Tendrás que aguantar cuando te toca a ti, porque él ha estado aquí sentado y ha cuestionado a todo el mundo. Él cobra casi 2.000 sin tener que aparecer por la facultad. Bueno, pero que lo explique. Ha estado desaparecido, ha estado un missing. El mismo día que salió la noticia, Errejón se explicaba en Al Rojo Vivo. Fui contratado en una convocatoria abierta y pública, una convocatoria por méritos, que además cada 3 meses se tenía que renovar. Y luego en rueda de prensa. En función de los productos presentados, se me renovaba el contrato 3 meses más. Y también aquí. Está perfecto, pero esto usted lo tendría que haber solicitado. Y es verdad. Y a esto se le suman noticias falsas como la de Vox Populi, según la cual Errejón habría ocultado sus datos fiscales en los cobros que hizo a Podemos. Podemos publicó entonces los datos tributarios, demostrando así que los cobros sí costaban en la Administración de Hacienda. Pero Vox Populi se negó a retirar la noticia. Y quizá casualidades de la vida, pero en esa misma época la COPE, en su página web, publica una noticia sobre el pederasta de Ciudad Lineal que ilustra, supuestamente por error, con una imagen de Íñigo Errejón. ¡Qué casualidad tan grande! Casi tanto como aquella en la que al informativo de Antena 3 se le cuela el logo de Podemos mientras el presentador hablaba del atentado contra la sede del PP en la misma semana. Después de su visita a Génova, Mariano Rajoy ha mandado un mensaje a través de Twitter en referencia a lo ocurrido. Con estas cuestiones lo que se hace es ponernos en la diana para que algún día pues venga algún energúmeno por la calle y nos parta la cara, ¿no? Pero bueno, aparte de... O estampen un coche en la sede de un partido, en la redacción de un periódico. Claro, no, que eso hemos sido nosotros también. Eso sí, Podemos también. Sí, por ejemplo, hoy en la prensa casi se publicaba más de Podemos que de la corrupción que puede haber con la Gürtel o los seres de Andalucía. Esta semana van contra Íñigo Errejón, la semana que viene me tocará a mí. El siguiente objetivo a abatir es Juan Carlos Monedero, también conocido como billetero o como el Mick Jagger de la ciencia política española. ¿Qué dice Monedero? El Plural publica una noticia en la que se revela la existencia de una empresa de Monedero a través de la cual factura más de 400.000 euros en 2 meses. Una empresa sin trabajadores y sin estructura. Caja de Resistencia Motiva 2 empezó a operar el 23 de octubre de 2013. Según el Plural, Monedero no habría devengado el IVA. La reacción fue casi inmediata y Monedero acude a dar explicaciones a diferentes medios. Que es que si facturas fuera de la Unión Europea, no va con IVA. ¿Este dinero de qué es? Viene de países de América Latina haciendo todo tipo de consultorías. Y una cosa que he venido desarrollando en los últimos 2 años. ¿Y por qué se cobra todo de una tacada? Pues te pagan cuando te pagan. Para algunos, ahora el problema es que gane mucho dinero. Hombre, un señor que quiere llevarse por delante los excesos del capitalismo se comporta como un auténtico capitalista. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque esa cantidad no es una cantidad menor. Sin embargo, esta información, a pesar de las explicaciones iniciales, sí plantea ciertas dudas razonables. Por un lado, dijo que mostraría las facturas de los trabajos, cosa que no ha hecho después de más de un mes de que saliera a la luz la noticia. La factura, ¿quién paga? ¿Es un gobierno? ¿Es una asociación que pertenece al conjunto de gobiernos? Vamos a hacerlo. Bueno, las enseñará. Tengo entendido que está esperando una serie de papeles, ya las enseñará. Por otro lado, cotizó como sociedad en vez de como persona física, habiendo pagado así unos 70.000 euros de impuestos en lugar de más de 200.000 que terminó pagando finalmente con una complementaria. En cierto modo, había reconocido de esta manera que había pagado menos de lo que debía, aunque teniendo en cuenta que el dinero venía supuestamente de trabajos realizados en el extranjero y que tenía la posibilidad legal de haber creado la empresa fuera y no haber pagado absolutamente nada a la Hacienda española, este hecho no parece tan grave. Juan Carlos Monedero no tenía por qué hacer una empresa en España, la podía haber hecho en el extranjero o en un paraíso fiscal. Él no ha defraudado, él ha dicho... Aquí se han generado 425.000 euros. Por tanto, quiere decir que él no ha escondido este dinero. A pesar de que hay dudas razonables en esta cuestión, resulta difícil negar que existe también una campaña de acoso y derribo teniendo en cuenta la cantidad de informaciones falsas que siguieron saliendo en torno a Monedero durante los días siguientes. Como si todos los medios se hubieran puesto de acuerdo para atacar a Monedero con lo que fue. Por un lado, el periódico El Mundo, que no le parecía suficiente que cobrara 400.000 euros, afirma que además de esta cifra, habría cobrado también 1 millón más de Venezuela a través de la Fundación CEPS. La noticia fue rectificada días después.
2 días después, el mismo periódico se veía obligado a rectificar su información, ya que este Centro de Estudios Políticos y Sociales negaba tajantemente ser el intermediario de cualquier transacción entre Venezuela y Monedero, y añadía que el número 3 de Podemos dejó de ser colaborador de esta entidad hace una década. La Razón, también en su afán de publicar cualquier cosa sobre Monedero, lo que fuera, publica la primera gilipollez que se le ocurre. Aquí en el diario La Razón dice Monedero se esconde en el metro. Es un sitio raro para sitio público. Es una portada a la altura de La Razón. Dijeron que no estaba en el acto, en la rueda de prensa, porque estaba dando clases en la universidad. Y esa foto está hecha en la hora en la que se estaba produciendo inmediatamente después de la rueda de prensa. Está hecha... ¿Pudiera ser que se estuviera desplazando a la universidad? Pudiera ser, tal vez. Bueno, me parece increíble que tenga que dar esta explicación. Supongo que de su casa a su trabajo, como todos nosotros, se desplazará en algún medio de comunicación. El País afirma en un titular que coloca en la portada que Monedero había falseado la mayor parte de su currículum. Aunque si se lee con detenimiento el artículo, cosa que poca gente suele hacer, la información que aporta parece algo floja. Es posible que haya invitado al señor Monedero para alguna conferencia, pero no puedo confirmar esta invitación después de tantos años, ni afirmarla ni desmentirla. No me acuerdo. Citan al profesor Ofe, dice: no conozco al señor Monedero y tampoco recuerdo habérmelo encontrado, pero mi memoria no es la mejor. El problema de la información es que todos los que contestan dicen puede que sí o puede que no. Han corregido el titular, lo que ayer era falseo en la portada del impreso, hoy es exageró en la del digital, luego la han vuelto a modificar. Una información que según pasaban los días se iba desmontando. Nos acaba de llegar un desmentido. Monedero sí trabajó con la Universidad Iberoamericana de Puebla, lo confirma oficialmente la universidad. La contraportada de uno de sus libros publicado precisamente por la Universidad de Puebla, en el que se le menciona como profesor. Estuvimos a la mañana con Habermas en un seminario dirigido por Givermat. Ahí volví a saludarme con Ofe. ¿Qué cosas? Finalmente el País rectificó también. Ante las evidencias, ayer el diario El País rectificaba y reconocía el paso de Monedero por esas dos universidades. La defensora del lector, Lola Galán, aseguraba que su periódico debería haberse apoyado en algo más sólido que la memoria del profesor Ofe. Y a pesar de toda esta campaña, la encuesta de Metroscopia publicada el domingo día 8 de febrero, apenas 2 semanas después del inicio de la campaña contra Monedero, revela que Podemos sigue como primera fuerza política a casi 7 puntos de distancia del PP. Ojo, porque Podemos saca mucha diferencia, yo creo, al Partido Popular. Así que el lunes los medios necesitaban sacar más portadas. Ese mismo día salían a la luz datos sobre la lista Falciani, que apuntaba a más de 4.000 españoles con cuentas en la rama suiza del banco británico HSBC, que habría ayudado a evadir impuestos a personalidades como Emilio Botín. Entre todos, acumulaban más de 1.800 millones de euros opacos en diferentes paraísos fiscales. Uno de los mayores escándalos económicos de alcance mundial. Sin embargo, el ABC, El Mundo y La Razón, en lugar de sacar esto, sacaron a Monedero en portada. De Falciani aquí no veo nada. Con noticias falsas o poco relevantes. Monedero acumula 700.000 euros en sus 3 cuentas en España. Noticia que fue desmentida el mismo día por Monedero con la publicación de sus cuentas. El número 3 de Podemos ha enviado hoy a varios medios de comunicación los extractos de sus cuentas bancarias que muestran un saldo de algo más de 205.000 euros. ABC, Hugo Chávez pagó 35.000 euros a Monedero. Esto ni siquiera es noticia, dado que desde hace tiempo el propio Monedero habría informado de este hecho. La Razón, Podemos oculta el primer trimestre de sus cuentas. Al día siguiente a esta portada, el diario La Razón publica esta aclaración en una pequeña nota de prensa interior. En los titulares se detalla que las primeras aportaciones que aparecen en su web son del 14 de abril y se intenta sugerir el ocultamiento señalando que el partido se fundó el 17 de enero y se registró en marzo. Las cuentas están publicadas desde enero de 2014. El partido no se registró hasta el 4 de marzo y no comenzó a operar económicamente hasta abril por los trámites necesarios para obtener el CIF y la apertura de la cuenta bancaria. Así que 2 días más tarde saca esta otra noticia en portada. La Razón revela que Podemos recibió un pago al día durante 2 meses del banco de Monedero. Se analiza la información y es que en el mismo banco había movimientos de unas cuentas y otras. No quiere decir que fuera de la cuenta de Monedero. Otro titular a la altura de La Razón. Y a lo mejor lo que tiene que ver con que hoy no sea portada de ningún periódico de los grandes periódicos nacionales lo del HSBC y la lista de Falciani, y sí lo sea lo de Monedero, es que hace una semana veíamos que el Banco Santander se compró las portadas de todos los periódicos para hacer publicidad. Seguro que el Banco Santander no tuvo nada que ver con esto. También han ido saliendo algunas informaciones de Pablo Iglesias, pero todas de manera aislada. Nada que ver con las campañas contra Errejón o Monedero, en las que día sí y día también salían varios titulares en distintos medios casi a modo de bombardeo.
Una caza de brujas tan sumamente descarada que casi ofende a la inteligencia que intenten negarla. Siempre que le pillan a un partido en un escándalo de corrupción, dice que hay una campaña contra el partido, que es una campaña de la prensa, que hay una guerra. Seguramente se estén dejando al pez gordo para el final, a pocas semanas de las generales. Así que tal vez el próximo o próxima podrían ser Luis Alegre o Carolina Vescanza, o quizás Teresa Rodríguez, que pronto se presentará a las elecciones de Andalucía. ¿Quién será el siguiente? Hagan sus apuestas. Mientras, otro nuevo y flamante partido político empieza a irrumpir con fuerza en algunas encuestas. Enhorabuena, de verdad, por el ascenso que estáis teniendo en todas las encuestas. Espectacular, Albert. Por cierto, sube con mucha fuerza Ciudadanos, 12,2. A diferencia de Podemos, este cuenta con el apoyo de los más reputados e importantes periodistas de la extrema derecha. Periodistas que hablan constantemente de los casos de corrupción fantasma de Podemos, en los que no hay ninguna imputación o causa penal, pero que al mismo tiempo sí ignoran las informaciones sobre Ciudadanos que sí hablan de imputados y de cuentas en Suiza. Eduardo Inda, también conocido como Don Pantuflo, ha compartido en varias ocasiones plató con el número 1 de Ciudadanos en Europa, el abogado Javier Nart. Pantuflo, que va de azote de la corrupción, recuerda cada semana la lista de agravios de Podemos. Inda, ¿repetir cada semana lo mismo? ¿Tú crees que la gente no te capta? Ya lo has dicho. Pero nunca preguntó siquiera a Javier Nart por la cuenta que tenía en Suiza. De hecho, nadie absolutamente, ni en ese programa ni en otros como Las Mañanas de 4, le ha preguntado nunca por eso. Claro, decir que hay una campaña contra ellos, francamente, que se bajen de la torre en la que se están encastillando. Todos estos medios tampoco le han dado demasiado bombo al hecho de que el diputado Jordi Cañas de Ciutadans haya sido imputado por fraude fiscal, o que el candidato de Ciutadans en Almería, Miguel Cazorla, esté acusado de apropiación indebida. O ese asunto que implica al secretario general de Ciutadans en Cádiz, Manuel Erdozain, imputado por tráfico de influencias y prevaricación. Y así un largo etcétera de miembros de Ciudadanos o socios de coalición que están imputados o implicados en casos de corrupción como la Púnica, de los que nunca se hablan en las tertulias y que nunca ocupan las portadas de los diarios de los grandes medios de comunicación españoles. Pero no hay ninguna campaña de acoso por parte de los medios, no. Aunque todos ellos estén mostrando un comportamiento casi clónico. Incluso los que supuestamente son más de izquierdas, pero que se hacen constantemente eco de los supuestos casos de corrupción de Podemos, mientras ignoran las informaciones de Ciudadanos en las que sí hay imputaciones reales y causas penales abiertas. Todas las opiniones de su programa, todas han ido a favor de Syriza y de Podemos. Si usted tiene alguna crítica a hacerle a la Sexta, que es lo que me ha parecido, hágalo allí. Muchas. Pero no lo haga en este foro, ¿sabe? Pero bueno, son ustedes emisoras hermanas. Sí, pero del mismo dueño. Yo soy amiga de José Manuel Lara y desde aquí le mando el mensaje de que tenga claro lo que está haciendo. Tampoco existe una persecución por parte de Montoro, que mientras blanquea dinero de delincuentes vía amnistía fiscal, anuncia una investigación contra los miembros de Podemos. Pablo Iglesias es un ciudadano español. No tiene por qué salir en los papeles diciendo que Hacienda le va a hacer una inspección. Montoro abre una inspección a Pablo Iglesias por presunto fraude. O sea, ¿pero qué es eso de que Hacienda anuncie que va a hacer una inspección? Incluso si la hace, el resultado queda entre Hacienda y esa persona. Hacienda ha puesto sus focos sobre los líderes de Podemos. ¿Y si cuando acabe la inspección resulta que Pablo Iglesias no tenía nada que declarar? ¿Y si tiene que declarar por un error? La inspección, en cualquier caso, es todavía incipiente y no está claro aún el alcance de la misma. Si yo soy ministro de Hacienda, yo no tengo derecho a decir que le hacen una investigación ni a Pablo Iglesias ni a Monedero. Mira que tener que defender a Pablo Iglesias es que Montoro esto no se lo perdona. No, sí, yo sí. Y si esto les ha sorprendido, no se pierdan el próximo episodio. ¡Maruender! Paco Maruenda defiende a Monedero. No le quiero perjudicar, ¿no? Pero es una persona honrada. Me parece una persona honrada, me genera polémica en mucha gente. Twitter ha dicho, no, es que si Maruenda dice que Monedero es honrado, le está perjudicando. Pues lo siento, no es mi intención. También defiende a Errejón. Y tengo que apoyar algunas de las cosas que ha dicho Íñigo, aunque sorprenda a mis lectores. Él ha acabado un trabajo. Y a Pablo Iglesias. Pablo es un tipo listo y se maneja bien los medios, se va de simpaticote. Algo está pasando con Maruenda. Ahora Maruenda se hace de Podemos. La relación que tengo con Podemos creo que mejor no puede ser. Hoy no está Pablo Iglesias y soy su enemigo, sin insultarlos nunca. Cosa que en este país se ha hecho demasiado, ¿no? ¿Se está convirtiendo Maruenda en un filoetarra bolivariano? Yo no te he interrumpido, don Pantuflo. Pantuflo.